Hola, bienvenido a este video. Seguimos todavía con las aplicaciones de la integral, que es el tema 3 de la asignatura de cálculo integral. Te invito a que si no te has suscrito al canal, bueno, pues por ahí hay un botoncito en la parte inferior que dice suscribirse, abajito del video. También puedes compartir el video, darle me gusta y bueno, pues vamos a comenzar. En este video vamos a ver un tema de mucha importancia. Todos los demás han sido importantes ciertamente, pero este tiene mayor relevancia, ¿sí? Se trata precisamente del tema de los volúmenes de sólidos de revolución. Son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos esta figura plana, ¿sí? La cual si la hacemos girar alrededor del eje de las X, nos forma precisamente un objeto sólido, y eso es precisamente de lo que se trata. Ahora, tenemos varios métodos. Uno de los métodos más sencillos es el método del disco, y nos dice que si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. El volumen de este disco de radio R y de anchura W nos da aquí la fórmula: volumen del disco igual a pi por radio al cuadrado por W, a donde precisamente, si tenemos esta figura, ¿sí?, tenemos que el radio es f de x. Pi, bueno, pues obviamente sabemos que es el valor que tenemos de la constante pi, y W, que es la anchura, en este caso desde A hasta B. Pero bueno, para ver cómo usar el volumen del disco y para calcular el volumen de un sólido de revolución general, se hacen n particiones de la gráfica, es decir, se hacen minúsculos discos de todo esto para poder obtener precisamente el volumen general. Estas divisiones determinan en el sólido n discos cuya suma se aproxima al volumen del mismo. Teniendo en cuenta que el volumen de un disco es pi por radio al cuadrado por W, la suma de Riemann asociada a la partición y que da un volumen aproximado del sólido es la que sigue, que el volumen es igual al límite cuando n se aproxima a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de pi por la función al cuadrado por c subíndice i por x subíndice i menos x subíndice i menos 1. Entonces, ese, bueno, pues es un disco, es una rebanada, por así decirlo, que al ser girado, bueno, pues nos da un área, y si sumamos todas esas áreas, pues automáticamente obtenemos el volumen general. Esa es la idea, al menos. Por tanto, recordando la definición integral definida de Riemann, se obtiene que el volumen es igual a la integral definida desde A hasta B de pi por el cuadrado de la función en diferencial x. Esto, bueno, pues si estamos, digamos, tomando en cuenta a x como el eje de revolución. Pero si se toma el eje de revolución verticalmente, es decir, a las y, se obtiene una fórmula similar que nos dice que el volumen es igual a la integral definida desde C a D de pi por el cuadrado de la función en y, diferencial y. Ahora, antes de comenzar a esbozar algún ejemplo de estos métodos, estableceremos algunas pautas que les ayudarán a resolver problemas sobre sólidos de revolución. Y aquí vamos a lo importante. Lo primero, tenemos que dibujar la región y trazar sobre esta un segmento que sea perpendicular al eje de rotación. La región, al hacerla girar alrededor del eje de rotación, generará una sección transversal típica en forma de disco o arandela, dependiendo del caso. Primero, entonces, tenemos que dibujar o trazar precisamente la fórmula o las fórmulas que nos están pidiendo. Después tenemos que hallar, para el caso del disco, el radio principal, y para el caso de la arandela, los radios interno y externo, que vamos a ver más adelantito, y establecer los límites de integración posteriormente. En ocasiones el mismo problema nos da los límites de integración, en otras ocasiones tendremos que localizarlos.
Por último, hay que integrar para hallar precisamente el volumen deseado. Entonces, aquí un pequeño problema. Un ejemplo. La región entre la curva y igual a raíz de x y nos da luego 0 menor que x menor que 25, es decir, el límite de integración de 0 a 25 ya nos lo está dando, el mismo problema, y el eje x se gira alrededor del eje x para generar un sólido. Nos pide hallar su volumen. Entonces el primer paso, lo que les decía, trazo de la región y de la sección típica. Aquí abajo vamos a ver precisamente ya esta función y igual a raíz de x, que es esta, ¿sí? Y nos dice que es de 0 a 25, entonces es desde aquí hasta el 25. Esta región es la que vamos a necesitar. Al hacer girar esto sobre el eje de las x, nos va a quedar algo similar a esto que tenemos acá. Segundo paso, extracción del radio principal. Es claro que el método a utilizar es el método de los discos. Luego, la distancia del segmento R, que es el radio principal, es la misma función. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de x. Luego tenemos que encontrar los límites de integración, que igual ya están definidos. En el mismo problema nos dice que es de 0 menor que x menor que 25. Es decir, x igual a 0 y x igual a 25 son las líneas rectas que aparecerán en vertical. Y por último, formulación de la integral. Aplicando la expresión correspondiente para volúmenes, usando el método de discos, tenemos integral de a hasta b de pi por radio cuadrado diferencial x. Esta es la fórmula general. Pero el radio dijimos que era la misma función, que en este caso es raíz de x. Por lo tanto nos queda la integral definida de 0 a 25 de pi por el cuadrado de la raíz de x. Si se va en este caso la raíz con el cuadrado, nos quedaría la integral definida de 0 a 25 de pi por x diferencial x. Si integramos x, que es el valor que debemos integrar, ya que pi es una constante, no se integra, sale de la integral, nos quedaría pi por x cuadrado sobre 2, esto en los límites de 0 a 25. Y al sustituir, digamos que el 25 al cuadrado sobre 2, pues nos quedaría 625 pi sobre 2. Por lo tanto, el volumen del sólido es 625 por pi sobre 2 en unidades cúbicas. ¿Por qué cúbicas? Bueno, porque estamos hablando de volumen precisamente. Y si estamos hablando de volumen, forzosamente tenemos que hablar de unidades cúbicas. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo muy sencillo. Bueno, pues este que está aquí. Nos pide hallar el volumen generado por el área bajo la curva generada por el segmento de recta y igual a 1 más x sobre 3. Y nos da también de dónde a dónde, de 0 menor que x menor que 12, es decir, desde 0 a 12. La recta es esta que está aquí en rojo y al hacerla girar, bueno, nos va a quedar algo parecido a esto. Y si sacamos los discos, bueno, pues es lo que vamos a obtener. Entonces las gráficas ya generadas, bueno, pues son estas que tenemos aquí. El siguiente, bueno, hay que plantear la integral. El área de cada sección tiene la forma a de x igual a pi por 1 más x sobre 3 al cuadrado. Luego, el volumen del sólido es, y nos dice volumen igual a la integral de 0 a 12, que son los límites que ya habíamos visto, de pi, que multiplica al cuadrado de este binomio 1 más x sobre 3 en diferencial x. Desarrollamos este binomio y bueno, nos dice que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces sería 1, que sería el cuadrado de 1, es 1, más 2 por 1 por x sobre 3, nos queda 2x sobre 3, y el cuadrado del segundo sería x cuadrada sobre 9, que es lo que tenemos aquí. Luego, bueno, pues tenemos que integrar esta fórmula. El pi, acuérdense que sale de la integral. Y si integramos 1, bueno, pues nos queda x. Si integramos 2x sobre 3, nos quedaría 2x cúbica, 2x cuadrada sobre 2. El 2 se va a ir y nos queda únicamente x cuadrada sobre 3. Y si integramos x cuadrada sobre 9, nos queda x cúbica sobre 3. Por este 9, bueno, pues nos queda 27 en el denominador.
Esto en los límites de x igual a 0 hasta x igual a 12. Si integramos o dándole los valores, primero sustituyendo el 12 en las x menos la misma función sustituyendo el 0, pues nos queda 124 pi de unidades cúbicas. Y bueno, pues ese es el resultado que obtenemos al desarrollar este pequeño ejercicio, ¿sí? Bueno, eso sería todo por este video. Son 2 ejercicios sencillos que espero que les haya quedado claro. De lo contrario, bueno, pues pueden ustedes hacer sus comentarios y con gusto, en cuanto pueda, los respondo. Eso es todo por este video. Nos vemos entonces. Hasta pronto.